Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, con este nuevo episodio de Conserva la Voz, un podcast para los conservadores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando en este jueves 8 de mayo de este 2025. Como siempre, mi agradecimiento de que me permitan a diario acompañarles con noticias, opinión y reflexiones. Vamos dando una mirada a lo que va a ser la agenda que vamos a revisar en esta jornada. Creo que hay datos muy importantes que mencionar, sobre todo que ya no lo va a escuchar seguramente en los principales medios de comunicación. Si usted es un asiduo, dudo mucho que se lo vayan a presentar igual de esta forma, y tiene que ver con este planteamiento que hace el presidente Donald Trump hace unas semanas nada más, donde declaró el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos al imponer aranceles para el resto de las naciones. Sobre todo, como lo habíamos explicado, ¿no?, en varios episodios, Donald Trump, más allá de lo que la prensa progresista en sus titulares decía, Trump le declara la guerra económica y financiera al mundo. No, lo que el presidente Trump intentó es decirle al mundo: estamos haciendo negocios a pérdida, sobre todo Estados Unidos. Se supone que cuando hay acuerdos comerciales, pues ambas partes deben ganar. Se supone que en un negocio donde están involucradas dos partes o más, todas están de acuerdo en que han elaborado algún tipo o han llegado a algún tipo de acuerdo donde ambas partes tendrán que ganar. Sin embargo, Donald Trump dice, hace varias décadas es que nosotros tenemos un déficit. Ustedes nos importan todo lo que quieran o todo lo que nuestros ciudadanos necesitan y pagan a través de los aranceles establecidos, por supuesto, pagan por sus productos. Sin embargo, cuando Estados Unidos tiene que enviar su manufactura, pues le ponen más del doble de lo que nosotros cobramos. Incluso algunas naciones se atreven a cobrar casi el 80% de aranceles. Entonces hay una desventaja, y eso es lo que ha planteado el presidente Donald Trump. Veíamos por un lado que una de las primeras naciones que llega para encontrar un acuerdo, o por lo menos tener negociaciones con relación a los aranceles, fue Japón. Y ahora, en lo que va de esta jornada, 8 de mayo de este 2025, ya el presidente Donald Trump ha confirmado muy temprano que Estados Unidos ha alcanzado un importante acuerdo comercial con Gran Bretaña, diciendo que el acuerdo marcaba un día muy grande y emocionante para los aliados clave. El acuerdo, dice el presidente Trump a través de su red social Truth Social, el acuerdo con el Reino Unido es completo e integral y consolidará la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido durante muchos años. Debido a nuestra larga historia y lealtad conjunta, es un gran honor que el Reino Unido sea nuestro primer anuncio. Les seguirán muchos otros acuerdos que se encuentran en serias etapas de negociación. Se acerca la época dorada de Estados Unidos, es lo que señaló el comandante en jefe, dando detalles de este acuerdo, que además se van a revelar muchos más o en su totalidad en lo que va del resto de esta jornada. Ha hecho este anuncio desde una de las oficinas, una conferencia más bien, en la Casa Oval. Ha anunciado que es Gran Bretaña quien ha llegado a un acuerdo importante, pero más yo creo que lo que hay que destacar en este sentido es que tenemos a dos naciones que se sientan, a dos naciones que además de amigas son aliadas,
y que en el tema financiero, en el tema comercial, entonces encuentran acuerdos, puntos de acuerdo donde ambas naciones se van a beneficiar. Y esto es lo que ha planteado el presidente Donald Trump y que me imagino los expertos, los todólogos, los opinólogos, los analistas que se llevan los principales medios de comunicación, que empezaron a decir que esto iba a significar un alto precio de los productos para los ciudadanos estadounidenses, que todavía no se ha dado. Y dicho sea de paso, ya los altos precios de los productos los venimos pagando no por esta administración Trump, sino la administración Biden. Sin embargo, parece que los socialistas tienen memoria corta o selectiva o padecen de amnesia colectiva también todos los demócratas aliados a ellos y no mencionan que hemos llegado a la tasa de inflación más alta en los últimos 40 años, 9,1, 9,3% durante la administración Biden, lo que elevó los precios de la canasta familiar, elevó los precios de la energía, detuvo la cadena de suministros y muchos otros problemas, los cuales todavía los seguimos pagando. En fin, la buena noticia es que el presidente Trump llega con el Reino Unido a un acuerdo comercial y este creo que es uno de los primeros pasos que hay que celebrarlo. También hay que apoyar al presidente. Apenas hace unos días ha cumplido los 100 días en su administración y seguramente vendrán cosas mejores, esperamos, no tanto para la administración Trump, sino para el pueblo estadounidense en general, porque nosotros somos el pueblo, el que se despierta día a día, el que trabaja duro, es el ciudadano americano, es aquel que pues quiere ver que su voto a través de la administración de los políticos se traduzca en un mejor ingreso, en prosperidad, en capacidad de ahorro, en mejor calidad de vida, y eso pues una vez que le va bien a una administración, por ende le tendrá que ir bien al resto o a la mayoría de quienes vivimos en este país, demócratas o republicanos. Otro tema que no puedo dejar de lado y que me parece muy importante mencionar y destacar es una noticia que tiene que ver con esto que han establecido el 6 de enero del 2021. Han establecido los principales medios de comunicación, aliados de los demócratas, como la gran mentira, cuando decían que en los Estados Unidos no hay, nunca hubo, y que no va a haber fraude electoral. Esto es realmente bochornoso, sobre todo por los principales medios de comunicación que no dudan al momento de emitir sus titulares, al decir además no solo dentro de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos, y ahí tenemos a la mayoría de igual los medios de comunicación tradicionales fuera de nuestras fronteras, repetir como cacatúas que el presidente Donald Trump denuncia que le robaron las elecciones y que dice que hubo fraude electoral sin que exista una sola prueba de ello. Yo entiendo que hay mucho fanatismo por parte de la izquierda y claro, cuando resulta que su candidata, en el caso por ejemplo de Hillary Clinton, que pierde de una manera asombrosa, para ellos asombrosa, las elecciones de 2016 ante Donald Trump, ahí sí hay fraude electoral. Ahí sí tenemos a los principales medios de comunicación hablando de que existe la posibilidad de que el sistema sí pueda ser vulnerable, de que la gente sí puede cometer fraude electoral. Sin embargo, cuando gana el presidente Donald Trump, cuando gana un republicano, ahí parece que se les olvida, hay amnesia colectiva también por parte de los principales medios de comunicación. Pues resulta que el día de ayer una trabajadora postal del estado de Colorado se ha declarado culpable de manipular las elecciones presidenciales de 2024. Sí, una prueba más de que sí existe fraude electoral, de que sí existe la forma de cómo hacer trampa, de que también es una prueba más de que no solo en la elección de 2024, hay pruebas de la elección de 2022, las de medio término, hay pruebas también de las elecciones de 2020, hay pruebas de las elecciones de 2016 de que la gente hace fraude electoral. Vamos a leer este caso y después le voy a dar los datos donde usted puede revisar cuánta gente a lo largo de las últimas elecciones, que no son de a decenas, no son de a centenas, son de a miles, que cometen fraude electoral. Y no son suposiciones, como ha vendido los principales medios de comunicación, de que es una mentira, de que no hay pruebas, de que no hay evidencia.
No estamos hablando de simples conjeturas, de que a alguien se le ocurrió decir, me robaron la elección, es posible de que haya una irregularidad en el sistema electoral, no, es posible que también la gente haga fraude o cometa intencionalmente, haga trampa. No le estoy hablando de suposiciones, de presuntos, no le estoy hablando de conjeturas, sino de hechos que han llegado como denuncias, han sido aceptadas por la Fiscalía ha presentado pruebas y la Corte ha determinado una sentencia por fraude electoral, pero de eso le hablo más adelante. Mientras tanto, un ex empleado del Servicio Postal de Estados Unidos, del condado Mesa, de Colorado, ha admitido haber robado y emitido fraudulentamente votos por correo durante las elecciones presidenciales de 2024. Vicky Stewart, de 64 años, se declaró culpable el 5 de mayo de los cargos de robo de identidad y falsificación. Los cargos se derivan de un plan en el que Stewart, junto con su socia, no lo hizo sola, sino tenía una socia de nombre Sally Jane McSeron, interceptaron papeletas de voto enviadas por correo destinadas a los votantes, falsificaron las firmas y las presentaron como votos legítimos. El dúo afirmó que sus acciones tenían como objetivo probar el sistema de verificación de firmas del Estado. Según documentos judiciales, al menos 12 papeletas fueron robadas. 3 de ellas lograron evadir con éxito el proceso de verificación de firmas y fueron contabilizadas en los resultados de las elecciones. La actividad fraudulenta salió a la luz cuando los votantes reportaron haber recibido notificaciones de que sus boletas habían sido procesadas, a pesar de no haberlas recibido ni emitido. Stewart, quien en ese momento se desempeñaba como cartera sustituta, utilizó su puesto para identificar y retener las papeletas. Luego colaboró con McSeron, quien llenó las papeletas y falsificó las firmas necesarias. Esto a nosotros debería llamarnos mucho la atención. Ahora dice, como parte del acuerdo, quiero finalizar con este artículo, dice como parte del acuerdo, el tiempo máximo de Stewart en prisión no sería más de 9 años. 12 papeletas que cuentan y que son contabilizadas como válidas y que puede llegar a tener no más de 9 años de prisión. Ahora, yo creo que en este punto hay muchas aristas que tendríamos que tocar, como por ejemplo la vulnerabilidad, la poca fiabilidad que puede tener el sistema en cuanto al reconocimiento de firmas. Yo creo que no solamente el presidente Donald Trump ha expresado su preocupación de cómo muchos de los sistemas lamentablemente no tienen la capacidad o no tienen el 100% de confiabilidad para que no se haga fraude. Y claro, estamos hablando de una máquina y por eso el presidente ha planteado, tiene que ser la votación en persona. Ya este tema de los votos por correo ya han aprovechado mucho los demócratas y también lo han hecho los republicanos y esto simplemente ya tiene que eliminarse. Mucha gente que viene, por ejemplo, desde México hasta Argentina sabe que el día de votación por lo general es un fin de semana, un domingo propiamente, y toda la gente está obligada a no trabajar, no se permite el tránsito de vehículos desde que comienza la votación hasta que cierran las urnas. Se supone que hay una responsabilidad cívica de cada ciudadano para que reflexione. Incluso se dice que antes, dependiendo de cuál es el país, 3 días antes ya está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, 3 días antes está prohibido que se haga algún tipo de propaganda o que se hagan cierres de campaña o que exista alguna forma de cómo manipular la mente de quienes van a ir a votar, porque se supone que tiene que haber un momento de reflexión, porque en este accionar de emitir un voto, pues se está entregando la responsabilidad de la administración de toda una nación a una persona o a un grupo de políticos. Por esto tiene que ser considerado también en los Estados Unidos que las votaciones tienen que tener un día especial, el cual se dedique el ciudadano a ir a votar, y que de la misma manera ese día, por ejemplo, tiene que hacerlo siempre en persona. Ahora,
Que la gente vaya 2 semanas antes, en el tiempo que pueda, en el tiempo que le salga un poquito de espacio, pues tampoco nos parece que sea mala idea. Pero lo que plantea el presidente Donald Trump es que primero tiene que haber una seguridad, o sea, tiene que haber un control de que la persona primero vaya en persona. Pero además de que la persona que esté presente al momento de emitir su voto también demuestre que es un ciudadano americano. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo, lamentablemente, todo esto de los demócratas con que se hagan las políticas de fronteras abiertas con el propósito de importar nuevos votantes, y a muchos, incluso en estos centros, en estos albergues, les han dicho que pueden votar. Sí, hay grabaciones igual que usted puede encontrar. Por ejemplo, hay periodistas como Anthony Agüero que le han preguntado en estos centros de inmigrantes si es que les habían dicho que podían votar. Y sí, ellos afirmaban que sí. Incluso hay grupos que se atrevieron a ir hasta estos condominios donde se les paga la habitación o se les paga el departamento a familias enteras a costa del dinero de los contribuyentes. Y cuando van y les preguntan si son ciudadanos, dicen que no. Y que si pueden votar, dicen, sí, no, yo ya voté. Gente que ni siquiera tiene una residencia, no está legal en este país, pero que les han dicho que sí pueden votar y lo han hecho. ¿Por qué? Porque hay una manipulación también. Y esto está probado, no es un invento de quien les habla a través del micrófono, no, hay documentos, igual que hay videos grabados que también son evidencia de, y ojo, no simplemente es que a alguien se le haya ocurrido, no, es que la misma gente a quien se le ha preguntado dijo, sí, yo me registré y yo ya voté, no siendo ciudadano, incluso ni siquiera recibieron la confirmación de un asilo. Pero lo importante en este sentido no solamente es tomar la sugerencia que da el presidente Donald Trump durante su campaña de que tiene que haber una mayor regulación, tiene que haber un mayor control, porque además se supone que cada elección, las de medio término, las presidenciales, le estamos entregando con nuestro voto, que es un privilegio además de un derecho, le estamos entregando la responsabilidad de llevar adelante un programa, un proyecto para toda la nación. Y si existe irregularidades, ya no estamos hablando, digamos, de pequeñas irregularidades que, no sé, hay gente fanática que puede estar sumándose a esto, o como este grupo, como este par de mujeres que decidió simplemente por poner a prueba el sistema, hacen un fraude electoral. Sino lo grave es que se permita que a través de de estos vacíos, de esta forma en cómo se puede llevar adelante este fraude, lo puedan hacer también desde el extranjero. Que puedan igual financiar, por ejemplo, a grupos de inmigrantes que llegan bajo ciertos programas y que le digan, mira, si ya te han dado un número de seguro social, ve y vota. Total, no sabemos si esa protección temporal o si alguna aplicación que has hecho, que también es una medida temporal que te da inmigración, no sabemos si te vas a volver o no. Entonces, ¿qué más da que votes? Total, no tienes tampoco asegurada la presencia allá. Y mucha gente no sabe que ese es un delito federal y pueden ir a la cárcel. Sin embargo, como a los politiqueros no les interesa el futuro o el bienestar de las demás personas, sino simplemente ver cómo llegan al poder, pues se aprovechan de todo esto. Y yo menciono esto de que debemos tener más conciencia y sobre todo las recomendaciones que viene haciendo el presidente Donald Trump sobre el control es para que primero como patriotas reconozcamos que nada es perfecto. Nuestra nación no es perfecta, nuestros políticos menos. Sin embargo, nuestra nación puede llegar a ser o puede mantenerse en un muy buen estatus dependiendo de cuánto amamos realmente a esta nación. Y si nosotros realmente la amamos, seguramente la vamos a cuidar. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Primero, reconociendo las cosas que están mal. Primero, reconociendo que si existe la posibilidad de que alguien haga fraude electoral, no cerrarnos los ojos y mucho menos establecer esta narrativa que han hecho los principales medios de comunicación con los demócratas de que cuestionar el sistema electoral es cuestionar el orgullo estadounidense. ¡Mentira! Por supuesto que no. El hecho de que tú digas que existe la posibilidad o vulnerabilidad de nuestro sistema electoral no quiere decir que eres un antiamericano, que no eres un patriota. Al contrario, si sabes que existe
el mínimo, o sea, la mínima fracción del 99,9%, ese 0,1%, si existe esa posibilidad, pues entonces habrá que trabajar en cómo eliminar esa pequeña grieta por la cual se puede hacer trampa. Hemos visto a lo largo de los años que hay condados como el de Maricopa, en Arizona, que siguen batallando. Y mire la cantidad de dinero que se han gastado en hacer trabajos de investigación, de peritaje, y sin embargo todavía siguen teniendo problemas en el sistema electoral. Y lo que queremos es realmente que en las elecciones, por lo menos en este país, a diferencia de los otros, el resto del mundo, es que nuestro país realmente tenga en sus manos, en su voto, la decisión de qué tipo de gobierno quiere para su vida, qué tipo de gobierno quiere para su barrio, qué tipo de gobierno quiere para su ciudad, su condado, su estado y el gobierno federal en general. Entonces, la única manera es ver si realmente existe una grieta o una posibilidad de fraude, pues habrá que solucionarlo. Cuando se habla de dos personas que logran hacer o manipular o encontrar esa grieta para poder hacer fraude, 12 votos electorales en este caso, ahora hay que extrapolarlo. Porque si estas personas lograron hacerlo, imagínese el resto. Y yo le voy a dar un dato que no me haga caso a mí, sino quiero que con este dato usted por su cuenta investigue y se dé cuenta qué mecanismos se han utilizado, tanto en las elecciones de 2020 como en las de 2024, pero propiamente las del 2020. Hay un documental que yo recomiendo muchísimo. Muchos lo han censurado, lo han tratado de bloquear, lo han tratado de cancelar. Dinesh D'Souza fue el encargado con otro grupo de patriotas de ver si realmente existe o no esa grieta para poder hacer fraude electoral o que existe grietas en el sistema electoral o que existe también la posibilidad de irregularidades en nuestro sistema electoral. Se llama 2000 mulas este documental, que está muy bien hecho, que muestra, y le digo, no quiero hacerle spoiler, pero le muestra cómo se han encargado de hacer seguimiento a las personas que han llevado boletas electorales a medianoche. No le estoy hablando a las 7, 8 de la noche, no. 2 de la mañana, 3 de la mañana, en vans, han llevado en grandes bolsos y grandes cantidades de boletas. Resulta, y esto según quienes han hecho este documental, para poder hacerle seguimiento a todos estos que trajeron tantas boletas, se utilizó incluso tecnología militar. Usted recordará que durante los desmanes, yo creo que el ataque, podríamos decir, al Capitolio el 6 de enero, los agentes federales pudieron encontrar en corto tiempo, diría yo, a varias personas que participaron. Y esto lo hicieron gracias a la triangulación de un sistema a través de los celulares, un sistema de rastreo. Esto mismo lograron aplicar para poder encontrar a cuántas personas se habían dedicado a hacer esto de traficar boletas o de llevar boletas electorales a los buzones electorales, que se supone la gente de bien pues lo hará hasta la última hora o cerca de las 8, 7, 6, no sé hasta qué hora funcionará en otros lugares la oficina postal. Pero ahí se va dando cuenta uno cómo a la madrugada no llegaba uno con una boleta, sino que llegaban con maletas de boletas. Y también no habrá que olvidarse que Mark Zuckerberg donó más de $400 millones porque como había una pandemia, la preocupación de Zuckerberg y de sus demás aliados era de que la gente, tal vez por el miedo al coronavirus, no iba a poder salir. Entonces decían, bueno, a los que no quieren ir a hacer fila y no estar presencial, lo que vamos a hacer es poner una buena inyección de dinero para crear buzones electorales y así cuando estén cerrados los centros las oficinas postales, entonces estos buzones electorales van a estar funcionando 24 horas. Bastante casualidad, ¿no le parece? Sin embargo, de esa manera es que se pusieron miles de buzones electorales, con la coincidencia adicional de que se ponen más buzones electorales en zonas que generalmente o tradicionalmente eran demócratas. Entonces uno va atando cabos y uno va encontrando que parece por aquí hay cierta picardía por parte de la izquierda
que utiliza, por un lado, la pandemia, que utiliza la tecnología, además utiliza recursos generosamente donados por el señor Mark Zuckerberg, más de 400 millones. ¿Por qué regalaría a alguien tan buena persona, tan buen ser humano como Mark Zuckerberg? ¿Por qué regalaría más de 400 millones de dólares para que la gente salga a votar y que no pierda el civismo en las elecciones? Imagínense todas estas coincidencias que usted muy bien se va a disfrutar. Este documental se llama 2000 mulas y que va seguramente a sacarle también un poco de su zona de confort en cuanto a lo que le dicen los principales medios de comunicación, de que nuestro sistema es totalmente blindado, que no hay forma de cómo se haga fraude electoral. No. No es así y no es cierto. Nada es perfecto, y mucho menos cuando se trata de máquinas, y peor aún, cuando muchas de estas máquinas, quién sabe, pues lamentablemente la tecnología no es mala. No, la tecnología es buena. El problema es quién está detrás de esta tecnología y quién es capaz de manipularla. Le sugiero que pueda ver este documental, 2000 mulas. Está también doblado al español. No estoy seguro de que usted lo pueda ver en YouTube, pero sí entrando a la plataforma X, antes Twitter, o también hay otra plataforma, usted digita odyssey.com, odyssey.net más bien, y usted encuentra ahí digitando 2000 mulas en español y créame, va a asombrarse de los datos. Y hablando de datos, y ya para finalizar, le cuento que usted puede ingresar a la página de heritage.org, Election Fraud puede también digitar, y ahí le va a salir la cantidad de gente que ha sido ya sentenciada por delitos de fraude electoral. De lo que va nomás de la última elección, no estoy haciendo una recopilación de mucho, pero por ejemplo, de los más recientes, aquí hay además un mapa. El estado de Texas ha reportado 112 casos de fraude electoral, 112 casos. Minnesota está con 138 casos, Illinois con 116 casos, North Carolina con 123 casos, y cuando uno va tocando, pues se va encontrando con varios. La Florida, nuestro estado, con 89 casos. Ahora, más o menos, yo creo que hay un promedio que supera por mucho los 3,000, 4,000 casos de fraude electoral recientes. Ahora, ¿por qué por qué yo le invito a que usted vaya a ver este documental de 2000 mulas? Porque ellos al final, o casi al final, le dicen o le explican por qué 2000 mulas y por qué estas 2000 mulas podrían representar en solo 2000 mulas, y mula se le llama al que trafica, generalmente mula también se le pone al que trafica droga, por ejemplo, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, y que lo lleva oculto en su maleta, lo lleva incluso oculto dentro de su estómago, en otras partes igual, y que esa es la denominación que tienen porque están traficando drogas. Sin embargo, también se le dice mulas al que trafica los votos electorales. Y ellos explican que si tan solo pudieron verificar, corroborar que hay 2000, esto fácilmente puede extrapolarse entre 200,000 o 600,000 votos que podrían haber sido fraudulentos. Entonces, si usted revisa las elecciones de 2020, hay lugares donde se ha ganado las elecciones por menos de 1,000. Sí, menos de 1,000 votos. O en otros igual, entre 5,000, 4,000, 3,000 votos. Ahora, imagínese que hay un parámetro de este trabajo de investigación que habla de estas 2,000 mulas que, ya extrapolando, se podría alcanzar entre 200,000 y 600,000 votos fraudulentos. Entonces, ahí sí se podría decir fácilmente que esta vulnerabilidad en el sistema electoral pudo haberle costado la elección al presidente Donald Trump en el 2020. Claro, esto ya es extrapolando, pero para que usted tenga una mejor idea, yo le sugiero poder ver este documental. Otra vez, 2000 mulas. No estoy seguro que usted lo encuentre en YouTube, pero estoy seguro que sí lo puede encontrar en la plataforma X y también digitando odyssey.org. Déjeme digitarlo acá, más bien, odyssey.com.
le voy a deletrear. O de Orlando, D de dedo, Y, SEE.com. O D de dado, YSEE.com. Y usted encuentra ahí en esta página, digitando 2000 mulas en español, y créame, va a encontrar este increíble documental desde mi punto de vista. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz. Recuerde que usted puede sugerirnos temas o si quiere que le compartamos alguno de los enlaces en los cuales hacemos lectura de nuestro trabajo de investigación, con mucho gusto se lo compartimos. Escríbame a través de las redes sociales, me encuentra como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V TV. Solamente en la red social Instagram usted me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80 solo en Instagram, pero el resto de las plataformas sociales me encuentra como Freddy Silva TV. Escríbame a través de estas plataformas y con mucho gusto le comparto información. A esta hora que estamos haciendo la emisión de este podcast, debo decirles que, claro, la mirada del mundo católico, de los cristianos en general, está puesta en lo que pasa en la Capilla Sixtina. Hace un momento nada más se ha dado a conocer o se ha mostrado a través de las redes sociales que esto de la elección del próximo Papa, pues todavía no hay Papa. Hay 133 cardenales que se encargan de votar para que sepamos cuál es la nueva cabeza que va a tener la Iglesia Católica. Muchos saben a través de mis redes sociales que soy un seguidor de Cristo, además un católico públicamente declarado. Sin embargo, hay muchas cosas que yo no comparto, no de la Iglesia, sino del Estado Vaticano, que no voy a entrar en detalle, pero creo que mucha gente sabe que es una estructura aristocrática, que además es una de las pocas estructuras aristocráticas que también queda. Es selectiva porque ellos eligen a quién va a ser la cabeza. Aquí nada tiene que ver ni el pueblo católico, o sea, los fieles, por ejemplo, no son los que terminan eligiendo a quién va a ser el próximo papa. Sin embargo, lo que sí esperamos, lo que sí ponemos en oración, es que estos 133 cardenales puedan elegir a esta próxima cabeza de la Iglesia Católica, que ojalá sea encargada de hacer que la palabra sea la que se tenga que ser respetada y no como pensaba su predecesor, a quien también le tenemos respeto. Sin embargo, públicamente ha hecho ver que la Iglesia se tiene que reformar, que la Iglesia es precisamente la que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, es la que se tiene que modernizar. Y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Nosotros somos conservadores, conservamos esas sanas tradiciones y entendemos que es el hombre el que se tiene que someter a la palabra, mas no la palabra acomodarse al antojo y gusto de los hombres. Y por ello creo que me van a entender el resto. Sin embargo, otra vez, lo que sí hacemos es oración para que este colegiado de cardenales sea capaz de encontrar a alguien que se ocupe primero de la palabra, más no de hacer política y mucho menos de estar apoyando la Agenda 2030, la agenda globalista. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Creo que nuestra sociedad camina por un momento de mucha oscuridad. El mal se está expandiendo y precisamente porque hay muchos que tienen temor de levantar la voz y hacer el bien. Es importante que la cabeza que sea elegida a través de este colegiado de 133 cardenales sea capaz de reconocer que primero hay una falta de fe de mucha gente, hay muchas personas que sí se están alejando de la Iglesia y no precisamente
porque no le guste solamente la iglesia, no, sino porque no se está trabajando en la lectura de la palabra y habrá mucho más que revisar para trabajar con los fieles, más no con agendas políticas. Vamos a estarles manteniendo informados. Si es que sale también humo blanco, le diremos Habemus Papa, pero por ahora no hay ninguna novedad en la Capilla Sixtina. Ha habido 2 votaciones en lo que va de esta mañana y todavía no hay humo blanco. En otros temas que forman parte de la agenda informativa, hay un artículo muy interesante que habla sobre un despiadado pandillero de la Mara Salvatrucha 13, conocida como el Anticristo, que va a pasar los próximos 55 años tras las rejas en una prisión federal. ¿Y esto por qué? Por haber cometido un asesinato salvaje a machetazos de sus 4 presuntos rivales en un parque de Long Island. Se trata de Omar Antonio Villalta, de 29 años. Recibió el día de ayer una larga pena de prisión por conspirar con otros miembros de la notoria pandilla salvadoreña para planificar y ejecutar la sangrienta masacre en Central Sleep el 11 de abril. Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York, Villalta, cuyo alias era Anticristo, es la 6ª persona sentenciada por el cuádruple asesinato de Michael López, de 20 años. Ojo, escuchen los datos de los jovencitos que terminaron asesinados, que seguramente tampoco eran trigo limpio, que seguramente también estaban metidos en las pandillas con este tema de rivalidad. Pero escuchen los datos, ¿no? Michael López, de 20 años, Justin Livicura, de 16, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos, de 18 años. O sea, un muchachito de 16 asesinado y 2 de 18 también asesinados. Y todos por este sangriento anticristo de la Mara Salvatrucha. Más de una docena de miembros de la MS-13, según este informe, que creyeron incorrectamente que las víctimas eran miembros de pandillas rivales, fueron acusados de sus atroces asesinatos. Mi oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley han trabajado incansablemente para responsabilizar a la Mara Salvatrucha por sus crímenes atroces y el daño que ha causado a innumerables víctimas y sus seres queridos, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr. También dice, esta sentencia y otras demuestran nuestra incansable búsqueda por desmantelar por completo a la MS-13 y otras organizaciones criminales violentas. Dice, el 11 de abril, 2 matonas de la MS-13 atrajeron a los 4 hombres a una zona boscosa cerca del parque comunitario donde Villalta y más de una docena de otros pandilleros esperaban para atacar. Villalta repartió machetes, cuchillos y navajas, mientras otros fabricaban garrotes con ramas de árboles para atacar a las víctimas, quienes, según se creía, se burlaban de la pandilla en las redes sociales. Esta turba despiadada de la MS-13 rodeó a estos jóvenes, a estas víctimas, y los masacraron hasta la muerte antes de amontonar sus cuerpos sin vida en un lugar apartado del bosque y huir, es lo que dice el informe de la Fiscalía. Villalta, miembro de la camarilla Guanacos Lil Saicos Salvatruchas, una violenta organización criminal, huyó a Charlottesville, en Virginia, tras el ataque. Durante su estancia en el estado de Old Dominion, mató a Marvin Rivera Guevara el 3 de julio del 2017, después de que la víctima, según se informa, mostrara una señal de la pandilla Calle 18, que es la pandilla rival de la MS-13. Los fiscales dijeron que Villalta persuadió a la víctima para que condujera con él a una zona apartada con el pretexto de fumar marihuana y conocer mujeres antes de que el asesino convicto y otros miembros de la pandilla obligaran a Guevara a punta de pistola a adentrarse en el bosque, donde él también fue asesinado con machetes y cuchillos. Posteriormente, este grupo violento arrojó el cuerpo
ya totalmente maltratado de la víctima, lo tiraron el cuerpo desde un puente cercano y lo tiraron al río. Villalta se ha declarado ya culpable de crimen organizado por los 5 asesinatos. Dice Omar Antonio Villalta, miembro de la MS-13, jugó repetidamente el papel de juez, jurado y verdugo al dictar ilegalmente sentencias de muerte a 5 víctimas percibidas como irrespetuosas o rivales de su pandilla. Estas masacres reflejan las horrendas tácticas retribuidas de la pandilla, a la vez que demuestran un absoluto desprecio por la vida con la rápida sucesión de asesinatos. Ojalá la sentencia legítima refleje el firme compromiso del FBI de desmantelar cualquier pandilla que azote nuestras comunidades con una violencia desenfrenada. Recordemos que el presidente Trump ha designado a la MS-13 como organización terrorista, por lo cual también a quien quiera que sea vinculado con esta pandilla, pues está siendo buscado, procesado, deportado. Y ojalá que se termine sacando a toda esta banda de violentos, a todos estos mercenarios, a todos estos terroristas, porque créanme, de por sí la vida está bastante dura. Y para muchos está bastante dura. Y a esto hay que añadirle que ya nuestros hijos hay que cuidarlos muchísimo más. De por sí ya había que cuidarlos mucho porque hay depredadores sexuales, hay abusadores, hay gente enferma que está caminando por la calle, que incluso pueden ser nuestros vecinos o hasta nuestros parientes. Y estamos ya pendientes de cómo tenemos que cuidarlos. Y a eso hay que añadirle que muchos de estos delincuentes, que son jovencitos, que algunos incluso inmigrantes ilegales han sido registrados para ir a las escuelas a estudiar, lo que están haciendo estos zánganos es simplemente ir a ver cómo pueden introducir drogas, cómo pueden reclutar a gente para sus pandillas y cómo hacer de este negocio bastante lucrativo del narcotráfico su forma de vida y, por ende, con ese dinero tratar de salir impunes de cualquier situación. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Ojalá nuestra gente tome bastante seriedad sobre esto que está pasando en el país, de que lamentablemente incluso con una administración republicana que ya tiene más de 100 días en el cargo, que está haciendo lo posible para ir a buscar a estos delincuentes, se está tropezando, por un lado, con el activismo de muchos de los jueces. Hemos mencionado el día de ayer a James Boasberg y también tenemos a la prensa progresista que de alguna manera se han vuelto cómplices y aliados de muchos de los delincuentes. Usted recordará, hace unas semanas nomás, era intensa la campaña que hacían para que este criminal Kilmar Abrego García sea recuperado de la cárcel de El Salvador. Y decían que era el hombre de Maryland y decían que era el padre de Maryland, cuando ni siquiera era una persona residente, era un inmigrante ilegal que además tenía prontuario criminal y también se le ha comprobado, o por lo menos hay documentación en la corte, de que era vinculado, activo de la Mara Salvatrucha 13. Sí, de la misma Mara de la cual estamos hablando, de este delincuente que terminó asesinando 5 personas. Entonces, hemos visto cómo el activismo demócrata, el activismo de izquierda de los principales medios de comunicación, tampoco colaboran. Lo que hacen más bien es simplemente ver cómo pueden boicotear el trabajo de esta administración. Así que en manos del pueblo estadounidense es que está que se lleve adelante esta limpieza de la criminalidad y sobre todo hagamos reflexión, más allá de que usted esté de acuerdo o no con esta administración, más allá de que usted sea demócrata o republicano. Al final del día, cuando asalten, cuando atraquen, cuando terminen asesinando a alguien de su familia, a su amigo, a su vecino, créame que ahí a nadie le va a importar si es demócrata o republicano. Ahí es donde vamos a estar lamentándonos y decir, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué no apoyé? Aunque todos se ponían en contra y aunque los medios nos trataban de manipular y aunque los medios decían mentiras y los demócratas salían a defender a los delincuentes, ¿por qué no me puse serio del lado de mis convicciones, de mi ética y moral? ¿Y por qué no apoyé que se terminara sacando a estos delincuentes? Créanme, tarde que temprano, de alguna manera, nos toca o nos salpica
esa criminalidad si es que no apoyamos a una administración que está decidida a acabar con este tipo de delincuentes. Vamos a una nueva pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Gracias por continuar con su podcast conservador, Conserva la Voz, que todos los días, de lunes a viernes, sale con mucha información y opinión. Quiero continuar con temas que están en nuestra agenda para esta jornada y tiene que ver con que hay algunos rinos, algunos republicanos en el Congreso que se oponen a desfinanciar a Planned Parenthood, que es el abortorio o la oficina de abortorios más grande del mundo. Algunos legisladores republicanos, dice este artículo, centristas, como se hacen llamar estos moderados, o igual estos que quieren siempre verse como que no soy de aquí, no soy de allá, soy del pueblo. Mentira, son otros demócratas reciclados. Pero estos han manifestado su oposición a la inclusión de disposiciones que desfinancien a Planned Parenthood en una legislación de gran alcance destinado a impulsar la agenda del segundo mandato del presidente Trump. Un asistente del Partido Republicano familiarizado con las deliberaciones de la Cámara en torno al proyecto de ley único, grande y hermoso de Trump, dijo que los miembros moderados del grupo se oponen al lenguaje que ordena recortes al proveedor de abortos y atención médica reproductiva que otros legisladores esperan incluir en el masivo paquete, según ellos, de reconciliación. Bueno, aquí yo solo quiero hacer una pequeña salvedad para que usted se dé cuenta cómo existe ingeniería social, pero también manipulación del mensaje en la forma en cómo se escriben titulares. Y estoy hablándole de portales igual que son supuestamente de centro, moderados o hasta conservadores, se hacen llamar. Cuando ellos dicen que hay atención médica reproductiva, esto no es más que un engaño que le hacen creer a la gente y que han ido evolucionando o han tratado de mejorar para que la gente empiece a ver el aborto como algo bueno, o peor aún, han convencido estos ideólogos de izquierda a la mujer, la han convencido de que esto se trata de un derecho. Primero le fueron diciendo que se trata de atención médica reproductiva. ¿Qué tipo de atención médica puede ser cuando tú, como mujer embarazada, vas a uno de estos abortorios a que despedacen a la criatura que llevas dentro o que al final la succionen con estos aparatos que succionan de una forma brutal, que lo que terminan haciendo es un licuado de ser humano, licuado de células? Y disculpen que sea tan crudo en lo que les estoy diciendo, sin embargo es la verdad. Esto es lo que le hacen al ser humano. Y por favor, cada vez que usted escuche a la gente decir que el aborto es un derecho, no es un derecho, es un delito. Es un delito en el cual se supone ese ser humano que debería tener el lugar más seguro en el vientre de su madre, pues es violentado a tal punto que es despedazado. Y ese es un delito de asesinato en primer grado. Y existe un agravante, hay un vínculo entre la madre y el hijo, pero además hay una potencia mayor de la que ejerce, en este caso, la madre o el que se va a someter o el que está aceptando cometer el aborto. Por donde quiera que usted lo vea, esto no es un derecho, es un delito. Pero estos ideólogos de izquierda, ya desde el siglo pasado, desde los 60, se han encargado de hacerle creer a la gente con la manipulación de las palabras, la manipulación del mensaje, para que usted lo entienda como que no, eso es una opción que tú tienes, es parte de la salud reproductiva, es parte del cuidado materno-infantil. Usted recordará que también eso se manejaba mucho a finales del siglo pasado. Cuidado materno-infantil. ¿Qué cuidado puede haber a un infante, a un bebé que no ha nacido, cuando lo van a destruir?
O peor aún, ahora en este siglo XXI, en lo que va de la evolución de este mensaje, dicen que se trata de una interrupción voluntaria del embarazo. Se supone que si yo estoy haciendo este podcast y por alguna situación, si estoy en vivo, pues me toca interrumpir por un momento, se supone que hay la posibilidad de que yo pueda continuar o no. Pero cuando hay una interrupción, quiere decir que pues ahí queda, ¿no? Esa situación latente de que puedo volver, puedo continuar con este podcast. Pero eso no pasa en un aborto, porque una vez que comienza el aborto, cuando lo succionan, cuando lo despedazan, cuando la vida la han matado, ya la vida no la pueden recuperar. Por eso le digo, todo esto es manipulación, todo esto es ingeniería social, es manipulación del mensaje que hacen tanto los ideólogos, igual que los medios de comunicación, todo este aparataje que tiene la Internacional Socialista. Pero continuemos con este dato. Dice, los representantes Mike Lawler, republicano por Nueva York, Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania, y Jen Kigans, republicana por Virginia, estuvieron entre los legisladores que expresaron su oposición a los recortes de Planned Parenthood durante una reunión a puertas cerradas donde también participaron el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, republicano por Luisiana. Creo que hay otras áreas de políticas en las que debemos centrarnos, dijo Fitzpatrick al medio antes de la reunión, señalando que planeaba mencionar los rumores sobre los recortes dirigidos a los proveedores de aborto. Necesitamos simplicidad en este proyecto de ley. En el fondo, lo que nosotros pensamos, lo que se podría también deducir, es que de alguna manera Planned Parenthood, como lo viene haciendo a través de varias décadas, inyecta dinero. Por eso es que también Planned Parenthood es que recibe dinero del Estado, recibe dinero del federal. Entonces es una maquinaria millonaria, es una máquina de hacer dinero en realidad, y lo hacen a costa de la vida de los inocentes, de los no nacidos. Y también lo hacen a costa de las mujeres confundidas o que se ven solas o que les han mentido diciéndoles que el aborto es la única solución para su problema. Incluso el estar embarazada lo encasillan como un problema. Ahora nosotros vemos como en medio de toda esta politiquería hay mucho republicano que se va a sumar a la agenda globalista. Hay gente que no va a dejar de ser demócrata. Por ello es que las personas tienen que estar atentas en cuanto a si sus convicciones, si su forma de pensar está de acuerdo con lo que está eligiendo al momento de dar su voto por un político, sea republicano o demócrata. Y adicionalmente a esto, al tema de los abortos o al tema de la contracepción, hay un dato que yo quiero compartirles, ojalá me dé el tiempo suficiente para poder hacerlo en lo que va de este capítulo, si no prometo compartirlo de todas formas a través de las redes sociales, usted simplemente me escribe, y es un dato que publica Breitbart, exclusiva. Dice, datos impactantes que sugieren que las complicaciones de la píldora abortiva son 22 veces mayores que lo informado anteriormente. Y la FDA es la que tiene que restablecer medidas de seguridad más estrictas. Es increíble. Escuche este dato. Es un estudio del Centro de Ética y Políticas Públicas que reveló que el 10,93% de las mujeres que se sometieron a abortos con mifepristona, el primer fármaco utilizado en un régimen de aborto en 2 medicamentos, experimentaron complicaciones graves como sepsis, infección, hemorragia u otro evento adverso grave dentro de los 45 días posteriores al aborto. Este porcentaje es significativamente mayor que el menos del 0,5% registrado en ensayos clínicos, según lo ha informado en ficha técnica el medicamento aprobado por la FDA. El estudio es el más grande conocido sobre la píldora abortiva, según sus autores Ryan T. Anderson, presidente del Centro de Ética y Políticas Públicas, y Jamie Bryan Hall, director de análisis de datos y miembro del equipo. El estudio se basa en el análisis de datos de una base de datos de reclamaciones de seguros de todo contribuyente que incluye 865.727 abortos con mifepristona prescrita entre 2017 y 2020,
lo que significa que los resultados del estudio se basan en incidentes reales. Antes de que pierda el hilo de esto, este dato a mí me parece bastante revelador. Entre 2017 y 2023, casi 1 millón de mujeres, porque estamos hablando de 865,000, pues un poquito más de 100,000, y ahí usted va a encontrar el millón, habrían tenido reacciones adversas o problemas en los siguientes 45 días después del aborto. Los datos fueron analizados por un equipo de científicos de datos, analistas e ingenieros, con la asistencia de un equipo clínico y obstetras y ginecólogos certificados. Contrariamente a lo que algunos afirman, la píldora abortiva no es como el Tylenol. Como hemos observado que 1 de cada 10 mujeres que la toman sufrirá un evento adverso grave, como una hemorragia o una infección poco después. Entre 1/3 y la mitad de estas mujeres acudirán a urgencias o incluso serán hospitalizadas como resultado, fueron las declaraciones de quienes mencionamos hace un momento. Anderson se graduó en Princeton con un doctorado en Ciencias Políticas de Notre Dame y Hall tiene una licenciatura y una maestría en Matemáticas Aplicadas y Estadísticas en la Universidad de Harvard. Dice además, este informe, esto es inaceptable. Podemos confiar en nuestros resultados porque utilizamos datos de reclamaciones de seguros de más de 865,000 personas o casos para rastrear las experiencias reales de las mujeres perjudicadas por la píldora abortiva. Si usted está viendo como yo esta información, estoy seguro que es porque dentro de sus convicciones y dentro de su ética y moral es una persona provida, que está viendo primero que a pesar de lo que se pueda hacer en esfuerzos para concientizar a las mujeres en el tema del aborto, porque créanme, al final, si toma la decisión de hacerlo o no, es una decisión personal, créanme que al final, como se logra ver, o aunque es muy simplista, muy reduccionista, es tratar de eliminar un problema creando otro problema. Porque claro, estos que diseñan estas píldoras abortivas o los que tienen estas fundaciones o los que tienen estos abortorios no le dicen a la mujer que una vez realizado el aborto viene una depresión que las tiene a veces de por vida con esa idea de ¿por qué asesiné a mi criatura? Y esto es muy complejo. Por eso es que cuando se tiene este problema, como así lo llaman ellos, problema, o como lo encasillan como problema, es que tiene que haber alternativas. Si solamente esta sociedad, por evitar el problema, y mira para el costado, o se deja convencer con el tema de la empatía, hay que ser empáticos. Tal vez es una adolescente, o tal vez es una madre golpeada, o cualquiera de los escenarios más extremos. ¿Por qué solamente le ofrecen una opción, que es el matar a ese ser humano inocente en el vientre? ¿Por qué esta misma sociedad que se llena la boca para decir que debe tener empatía, humanidad y cualquier otra cosa que se inventan, por qué no le ofrecen otro tipo de alternativas a la mujer que está pasando por esta situación? Otra vez, si al final quiere y va a decidir acabar con esa vida, pues es la decisión de esta mujer. Pero la sociedad no puede ser tan apática, tan fría, tan inhumana para decir, hey, solamente esta opción te queda y no hay más, te guste o no. Tenemos que empezar a ver con mucha más reflexión, con mucha más profundidad, pero sobre todo, ¿qué es lo que en el fondo nos dice nuestro corazón? ¿Qué es lo que nuestras convicciones, nuestros valores éticos y morales definen esa idea y al final deciden o no apoyar, por ejemplo, causas pro aborto o causas pro vida? Si nosotros fuéramos un poco más creyentes o tan solo nos apegáramos un poco más a lo que es nuestro credo, créanme, no nos dejaríamos convencer tanto por estas grandes corporaciones que están recibiendo millones de dólares para acabar con la vida de seres humanos. O peor aún,
que tenemos a toda esta ingeniería social que viene desde las películas, las series, incluso documentales. Ahí tenemos igual la televisión que te va vendiendo la idea de que es una liberación el aborto, es un derecho, es lo mejor que le pudieron haber dado a la mujer. Mentira. Creo que es importante y estamos en un punto de inflexión que es crucial para la sociedad del siglo XXI, el ver, analizar, reflexionar y también tomar acción sobre si nosotros nos ponemos del lado de los asesinos de niños inocentes o de la defensa de la vida de ese que no se puede defender. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este episodio de Conserva la Voz, con la promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.